Buenas noches y bienvenido al canal No Mires Atrás. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez viviste algo parecido. Mi nombre es Carlos, o al menos así me llamaba cuando todo esto comenzó. Tengo 29 años y hasta hace poco era paramédico en la Cruz Roja de Tijuana. Mi vida era una sinfonía caótica de sirenas, adrenalina y el olor metálico de la sangre. Las noches eran largas. Un desfile interminable de accidentes en el Boulevard 2000, sobredosis en algunas callejuela del centro y la violencia que nunca duerme en esta ciudad fronteriza. Lo amaba y lo odiaba, pero la rutina, incluso una tan intensa como la mía, te da una sensación de control, una ilusión que se rompió la noche que atendí la primera llamada falsa en el Florido y vi raspada junto a la puerta una marca insignificante, un pequeño círculo con 3 puntos dentro. Al principio no le di importancia. En Tijuana las bromas de mal gusto son el pan de cada día. Un mecanismo de defensa contra la locura. Creí que era cosa de unos chamacos sin nada mejor que hacer, pero una semana después ocurrió de nuevo. Una llamada por dificultad respiratoria en Mariano Matamoros. Misma historia, una casa vacía, luces apagadas y el mismo grafiti diminuto, casi pidiéndote que no lo vieras. Mi trabajo me obliga a entrar a los peores lugares, a tocar puertas sin saber qué hay detrás, pero esto era distinto. No era el peligro frontal de una balacera, sino algo más sutil. Era un susurro en la nuca, una sensación helada que me recorría la espalda mientras caminaba de regreso a la ambulancia, informando por radio que era otra falsa alarma. Empecé a sentir que no éramos nosotros los que llegábamos a un lugar, sino que alguien nos estaba guiando. Mi compañero de turno, Javier, un tipo veterano y cínico, también lo notó. «Son marcas de alguna clica nueva», me dijo una madrugada, mientras tomábamos un café aguado en la estación. «Seguro marcan las casas de los que les deben dinero para asustarlos». Tenía sentido, o al menos era una explicación que me dejaba dormir. Pero una noche a Javier le tocó una llamada en solitario, una emergencia menor en la zona norte. Nunca regresó a la base. La ambulancia apareció abandonada 2 días después, limpia, sin rastros de violencia. La versión oficial fue que cruzó la frontera, que se fue a buscar una vida nueva. Pero yo sabía dónde había sido su última llamada. Pasé por ahí al día siguiente y vi el círculo con los 3 puntos en un poste de luz frente a la dirección. Javier no se fue. A Javier se lo llevaron. A partir de ese día, el miedo dejó de ser una sombra y se convirtió en mi copiloto. Compré un mapa de la ciudad en una papelería del centro y una caja de alfileres rojos. Cada vez que recibía una de esas llamadas o escuchaba a otro equipo reportar una, marcaba el punto. Lo hacía a escondidas, en mi pequeño departamento de la colonia Cacho, con las persianas cerradas. Poco a poco, los puntos rojos dejaron de ser aleatorios. Empezaron a formar una línea, una ruta macabra que serpenteaba por las zonas más conflictivas de la ciudad. Conectaban puntos que yo, por mi trabajo, sabía que eran tienditas, casas de seguridad y picaderos. No era una broma. No era una advertencia para deudores. Era un mapa. Y cada noche, sin saberlo, nosotros éramos los que lo estábamos recorriendo para ellos. La paranoia se me metió bajo la piel. Cada vez que sonaba la radio para un servicio nocturno, sentía un nudo en el estómago. El miedo tenía un sabor metálico, a sangre vieja y adrenalina rancia. Dejé de dormir bien. Cualquier ruido en la noche me hacía saltar. Llegué a un punto en el que, mirando mi mapa lleno de alfileres, casi podía adivinar de qué colonia vendría la siguiente llamada. Intenté hablar con mi jefe de turno, un hombre cansado que ya lo había visto todo. Le mostré mis anotaciones, le hablé de Javier, del patrón. Me miró con lástima y me dijo que las calles de Tijuana te consumen si las dejas, que estaba viendo fantasmas. Por el estrés. Me sugirió tomar unos días de descanso. Entendí que estaba solo. Nadie iba a creerme y la ambulancia seguía siendo mi jaula móvil cada noche. Una madrugada de martes la llamada entró. Paro cardiorrespiratorio en una privada de la colonia Mariano Matamoros. Vi la dirección en la pantalla de la tablet y sentí cómo la sangre se me helaba. Era uno de mis puntos rojos. Mi nuevo compañero, un chico de apenas 20 años con la cara llena de acné y entusiasmo, conducía a toda velocidad. Le dije que se detuviera una calle antes. Protocolo de seguridad nunca se sabe, mentí. Espérame aquí, iré a asegurar la escena. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Olía a tierra húmeda y a basura quemada. Caminé por el callejón sin pavimentar, entre perros que ladraban y sombras que se movían. Y ahí estaba, la casa del fondo, con la pintura de la fachada cayéndose a pedazos y, junto al marco de la puerta, el círculo con los 3 puntos. La puerta estaba entreabierta. Un hilo de oscuridad me invitaba a pasar.
Empujé suavemente y el chirrido de las bisagras oxidadas fue el único sonido en el silencio absoluto de la noche. Adentro, el olor a humedad y a encierro era sofocante. «Paramédicos», grité, pero solo mi eco me respondió. Encendí la linterna de mano y el haz de luz barrió la habitación vacía hasta que se detuvo en el centro. No había un paciente en el suelo, no había una cama. Había una mesa de metal, como las de un quirófano improvisado. Sobre ella, esparcidas de forma ordenada, había pinzas, bisturís, gasas ensangrentadas y varias bolsas de plástico selladas que contenían algo que parecían órganos. En una silla al lado, un libro de texto de cirugía de trauma estaba abierto. Sentí una oleada de náuseas y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Las piezas del rompecabezas encajaron en mi cabeza con una violencia brutal. No eran bromas, no nos llamaban para nada. Nos estaban estudiando nuestros tiempos de respuesta, nuestras rutas, nuestros procedimientos. Y esto era un taller, una sala de prácticas. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Un tambor desbocado que hacía eco en mis oídos. Di un paso atrás hacia la puerta, necesitaba salir de ahí. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido lejano al principio, pero que se acercaba rápidamente. Un sonido que conocía mejor que mi propia voz. Era la sirena de una ambulancia, de mi ambulancia. Venía directamente hacia mí. El pánico es un animal que te devora por dentro. Mi mente, entrenada para mantener la calma en medio del caos, se hizo añicos. ¿Era mi compañero? ¿Había pedido refuerzos sin avisar o me estaba entregando? No había tiempo para pensar. La única salida era la puerta principal, pero las luces rojas y blancas ya barrían las paredes sucias de la habitación, pintando mi trampa con los colores de mi propia profesión. La sirena se cayó de golpe, justo enfrente de la casa. Me lancé al suelo y me arrastré detrás de un sofá viejo que apestaba a orines y a tiempo. Contuve la respiración escuchando el motor de la ambulancia al ralentí. A través de una rasgadura en la tela del sofá, vi la puerta del conductor abrirse, pero la figura que bajó no era el chico nuevo. Era un hombre alto, corpulento, vestido con un uniforme impecable de la Cruz Roja que no lograba ocultar un aire de depredador. Se movía con una calma que helaba los huesos. Nunca supe qué pasó con Javier, ni quién era el hombre que bajó de mi ambulancia. Aprovechando que él rodeaba la casa, encontré una pequeña ventana en lo que debió ser un baño. La rompí con el codo, me corté el brazo y la cara con los vidrios, pero no sentí dolor. Salté hacia un patio trasero lleno de maleza y corrí. Corrí como nunca en mi vida sin mirar atrás, con el sonido de mis propios jadeos ahogando el mundo. No paré hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas se negaron a obedecer. Abandoné todo esa noche. Mi departamento, mi trabajo, mi nombre. Ahora les cuento. Esto desde un lugar anónimo, una ciudad que no es la mía, donde cada sirena en la distancia me provoca un sudor frío. Ya no salvo vidas. Solo me preocupo por proteger la mía, cada minuto de cada día. El círculo con los 3 puntos está grabado a fuego en mi cerebro. Sé que no buscan víctimas para atender. Están reclutando a su manera. Y todavía cada noche me pregunto si aquella llamada era para convertirme en su próxima pieza o en su próximo cirujano. Mi nombre es Sofía. Tengo 42 años y mi vida transcurre bajo el sol implacable de Mexicali. Por 8 horas al día, 5 días a la semana, soy una pieza más en la enorme maquinaria de una planta de ensamblaje en el Parque Industrial El Vigía. Mi trabajo es el control de calidad, una forma elegante de decir que mis ojos se deslizan sobre miles y miles de componentes electrónicos, buscando defectos que casi nunca existen. Es un trabajo monótono, un baile hipnótico de pinzas y lupas bajo la luz blanca y fría de las lámparas fluorescentes. El zumbido constante de la maquinaria es la banda sonora de mis días, una rutina que me ha mantenido a flote, pero que poco a poco me ha ido vaciando por dentro. Yo era una experta en lo idéntico, en la repetición infinita. Todo cambió un martes. El calor afuera era sofocante, de esos que agrietan el asfalto. Dentro, el aire acondicionado luchaba por mantener una temperatura tolerable. En una de las bandejas que llegó a mi estación vi algo anómalo. Entre cientos de microchips idénticos había una pequeña sección con piezas distintas. Eran más pequeñas, de un negro más opaco y con una configuración de pines que no reconocí de ningún diagrama. No estaban en el manifiesto de producción. Un impulso, una chispa de algo que no sentía en años me recorrió. La curiosidad. En un movimiento rápido y torpe, mientras fingía ajustar mi lupa, deslicé uno de los chips en el bolsillo de mi bata. Fue un acto minúsculo, casi ridículo, pero en mi mundo de conformidad se sintió como una revolución. Esa tarde, al llegar a mi casa en la colonia Pro Hogar, el chip quemaba en mi bolsillo.
Mi sobrino David, que estudia ingeniería en la UABC, estaba de visita. Se lo mostré, inventando una historia sobre una nueva línea de producción. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Le encantaban estos desafíos. Lo conectó a su computadora y a varios aparatos que yo no entendía. Lo vi fruncir el ceño, teclear furiosamente y murmurar para sí mismo. Después de casi una hora de silencio me miró, pero su emoción se había transformado en una extraña mezcla de asombro y preocupación. «Tía», me dijo en voz baja, «esto no es un componente normal. Esto es un dispositivo de rastreo y escucha de grado militar. Es increíblemente avanzado. ¿De dónde lo sacaste?» El aire se sintió pesado. Al día siguiente, en la planta, el zumbido familiar de la maquinaria sonaba diferente, amenazante. El cambio fue casi imperceptible, pero para alguien acostumbrado a la monotonía, fue como un grito. Mi supervisor, un hombre con el que apenas cruzaba 2 palabras a la semana, pasó por mi estación 4 veces antes del almuerzo, y sus miradas ya no eran casuales. Se quedaban fijas en mis manos por unos segundos de más. En el comedor, mis compañeras, con las que compartía mesa desde hacía 5 años, de repente tenían otros planes, sentándose lejos, dejándome en un silencio que retumbaba más que cualquier máquina. El mundo que conocía se había desalineado, y yo era la única que parecía notarlo. La paranoia es una semilla que, una vez plantada, crece con una velocidad aterradora. La primera vez que lo encontré fuera de la línea de ensamblaje, mi corazón dio un vuelco. Estaba pegado con una cinta adhesiva diminuta debajo de la mesa del comedor, justo en el lugar donde me siento todos los días. Mi primer instinto fue pensar que se me había caído a mí, que era una coincidencia imposible. Pero mis manos no temblaban por una coincidencia. Lo arranqué con la uña, lo envolví en una servilleta y lo tiré al fondo de un bote de basura en la calle. Ese día empecé a revisar mis cosas, mi ropa, mi bolso, con una obsesión que me avergonzaba y no podía detener. Buscaba algo que esperaba desesperadamente no encontrar. Y lo encontré. Primero fue en mi casillero. Estaba metido en la punta de mis botas de trabajo, esas que me quito al final del día y dejo ahí hasta la mañana siguiente. Era otro chip idéntico. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién tenía acceso a mi casillero? Las caras de mis compañeros se volvieron máscaras, cada sonrisa una posible amenaza. Pero el verdadero terror llegó en mi propia casa. Mientras buscaba unas llaves en mi bolso, sentí un pequeño bulto en el forro interior. Con unas tijeras de costura y las manos temblorosas, descosí la tela. Y ahí estaba, cosido a la perfección como si siempre hubiera sido parte del bolso. En ese momento entendí que no había escape. La fábrica, con sus muros y guardias, ya no era el límite de mi prisión. La vigilancia se había metido en mi casa, en mis cosas, en mi vida. Mi mente empezó a desmoronarse. El calor de Mexicali ya no se sentía como el clima normal, sino como un foco gigante que me apuntaba solo a mí. El viento seco que levantaba el polvo en las calles parecía susurrar mi nombre. Empecé a ver el auto de mi supervisor estacionado en una esquina cerca de mi casa por la noche. Quizás siempre estuvo ahí y nunca lo noté, o quizás me estaba volviendo loca. Puse cinta adhesiva sobre la cámara de mi vieja laptop y empecé a hablar en susurros dentro de mis propias paredes. Mi casa, mi único refugio, se había convertido en otra sala de vigilancia y yo era la única prisionera, viviendo en un silencio autoimpuesto por miedo a los oídos que no podía ver. Analicé mis opciones hasta el agotamiento. Ir a la policía y decirles que encontré unos chips que saqué ilegalmente de mi trabajo. Se reirían de mí, me tratarían como a una loca, o peor aún, llamarían a la empresa y yo quedaría expuesta. ¿Confrontar a mis jefes? Sería como confesarles que sabía su secreto, que había descubierto su experimento. En el mejor de los casos me despedirían. En el peor, no quería ni imaginarlo. Comprendí la horrible verdad. La empresa no estaba simplemente fabricando productos electrónicos para algún cliente. Nosotros, los empleados, éramos el producto. Éramos los conejillos de Indias para su tecnología de vigilancia y mi curiosidad me había convertido en una variable fallida que ahora debían controlar de cerca. El clímax de mi historia no fue un grito ni una confrontación, sino una sonrisa y un regalo. Fue un jueves por la tarde, al final del turno. Mientras caminaba hacia la salida, ahogada en mi propia ansiedad, mi supervisor, el mismo hombre cuyas miradas me habían estado taladrando durante semanas, me alcanzó. «Sofía, qué bueno que te veo», dijo con una amabilidad que nunca le había escuchado. Me extendió una caja sellada. Era un teléfono celular de última generación. La empresa ha decidido darte una bonificación por tu lealtad y tu excelente trabajo. Es un regalo para que estemos mejor comunicados. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Eran 2 pozos fríos y vacíos.
En ese momento entendí que no era un regalo, era una actualización de mi jaula, una correa más moderna y más difícil de quitar. Claro que acepté el teléfono. Agradecí con una voz que no parecía la mía y salí de la planta sintiendo el peso de la caja en mis manos como si fuera un ladrillo. Ahora, ese teléfono yace sobre la mesa de mi cocina, todavía en su empaque original. No me atrevo a encenderlo, pero tampoco me atrevo a tirarlo. Sigo yendo a trabajar cada mañana, sigo sentándome en mi estación y sigo revisando miles de componentes idénticos bajo la misma luz blanca. Pero ahora lo hago en un silencio absoluto. Ya no hablo con nadie, no miro a nadie a los ojos. Como sola, camino sola y regreso a mi casa vacía que ya no siento mía. Me he convertido en un fantasma en mi propia vida, una prisionera que cada día ayuda a construir los muros de su propia cárcel, un microchip a la vez, sin saber para quién trabajo en realidad, o qué hacen con las vidas que cosechan en silencio. Mi nombre es Julián, tengo 55 años y el mar de Ensenada es lo único que he conocido. Mis manos están curtidas por el sol y la sal, surcadas de cicatrices de anzuelos y cabos, como un mapa de mi propia vida. Nací en el Sausal de Rodríguez y desde que tengo memoria he salido a pescar en mi lancha, La Perla. Es una embarcación vieja que huele a diésel y a pescado, pero ha sido mi hogar y mi sustento. Últimamente, sin embargo, el mar se ha vuelto tacaño. Las redes suben casi vacías y las deudas se acumulan en la orilla, esperándome cada tarde. Esa conexión que siempre sentí con el océano, esa conversación silenciosa entre el hombre y la marea, se había roto. Ahora solo había un silencio frío y vacío. Por eso, cuando aparecieron esos hombres, no lo pensé dos veces. Eran 3 americanos, o al menos eso parecía por su acento. Dijeron ser biólogos marinos y me ofrecieron una cantidad de dinero que yo no gano ni en 2 meses buenos. Solo querían que los llevara a una zona específica cerca de la bufadora para estudiar, según ellos, la fauna local. Había algo raro en ellos. No tenían la piel curtida de los científicos que pasan horas bajo el sol, sino una condición física impecable y una mirada dura que no encajaba con el estudio de las algas. Pero la necesidad es mala consejera, así que acepté. La única condición extraña que pusieron fue que apagara mi radio y el GPS, para no interferir con nuestros sensores, dijo el que parecía el líder. Zarpamos al pueblo de Posaí. Amanecer. El cielo se teñía de naranja y rosa sobre la bahía, pero la belleza del paisaje no lograba disipar la tensión que se sentía a bordo de la Perla. Mientras navegábamos, observé su equipo con más detalle. No eran las redes, cámaras subacuáticas y frascos de muestras que yo esperaba. Llevaban equipos de buceo táctico de circuito cerrado, de los que no sueltan burbujas, y varias bolsas de lona negra, pesadas, selladas herméticamente. Eran silenciosos y se movían con una eficiencia profesional. Cada uno sabía exactamente qué hacer. Yo me sentí como un simple chofer, un barquero contratado para un propósito que se me escapaba por completo. Dejé de ser un pescador en mi propio barco para convertirme en un instrumento. Llegamos al punto que me indicaron en un mapa náutico, un lugar aparentemente sin importancia, sin formaciones rocosas ni nada que lo distinguiera, solo el azul profundo del Pacífico. Se equiparon en silencio y se deslizaron en el agua uno tras otro, desapareciendo en las profundidades sin apenas perturbar la superficie. Me quedé solo, con el suave balanceo de la lancha y el sonido de las olas. El silencio era total, pesado. Para matar el tiempo y los nervios, encendí mi radio de onda corta y fue entonces cuando lo escuché. Una conversación fragmentada, metálica, proveniente de sus comunicadores submarinos. Unas pocas palabras llegaron claras. El paquete está asegurado. Superficie en 10. La palabra paquete resonó en mi cabeza y sentí un nudo helado en el estómago. Cuando emergieron, ya no eran los profesionales fríos y calculadores que se habían sumergido. Sus movimientos eran rápidos, urgentes, y en sus ojos había una tensión palpable. Luchaban por subir a bordo 2 grandes bolsas negras cilíndricas que debían pesar una enormidad. El esfuerzo les marcaba los músculos de los brazos y la espalda. Las manejaban con una mezcla de prisa y un cuidado extremo, como si su contenido fuera a la vez increíblemente valioso y volátil. Intenté acercarme para ayudarles con la segunda bolsa, un acto reflejo de cortesía marinera, pero el líder me apartó con un gesto brusco y un «no toques», que sonó como un látigo. Me quedé helado, sintiéndome un extraño en mi propia cubierta. Fue entonces cuando ocurrió. Al izar la última bolsa, la arrastraron contra un saliente de metal en la borda de la lancha. Se escuchó un pequeño desgarro y un líquido oscuro y espeso comenzó a manar de la lona. No era agua de mar. Era denso como el aceite,
casi negro, y el olor que desprendió me revolvió las entrañas al instante. Era una mezcla nauseabunda, algo que nunca había olido en mis 55 años en el mar. Olía a químicos, a solventes industriales, pero también a algo más, algo orgánico en descomposición. Era el hedor de una muerte antinatural, una podredumbre que no pertenecía al océano. Un terror primitivo, profundo, se apoderó de mí. El hombre más cercano vio la expresión de mi rostro, el horror que no pude disimular. Su mirada se endureció hasta convertirse en hielo. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal hasta que pude oler el neopreno húmedo de su traje. «No has visto nada», dijo en voz baja y amenazante. «¿Entendido? Este viaje nunca sucedió». No esperó mi respuesta. El líder se acercó, sacó un fajo de billetes mucho más grueso que el primero y me lo metió a la fuerza en el bolsillo de la camisa. Era el doble de lo acordado. «Por tu silencio», dijo, y esas 3 palabras no fueron una oferta, fueron una sentencia. Me habían comprado y con el dinero me habían puesto un candado en la boca. El viaje de regreso al Sausal fue una tortura silenciosa. Yo conducía la Perla con las manos temblorosas aferradas al timón, sin atreverme a mirar a los hombres ni a las bolsas que ocupaban mi cubierta. El olor a químicos y a muerte seguía flotando en el aire, impregnándolo todo. Me sentía sucio, cómplice de algo terrible que no lograba comprender. Cuando atracamos en mi muelle, ves, siempre, una camioneta sin distintivos ya los estaba esperando. Cargaron su equipo y las bolsas con una velocidad impresionante y, sin una palabra más, se fueron. Me quedé solo en mi lancha, con el bolsillo lleno de un dinero que quemaba y el mar, que siempre había sido mi refugio, convertido ahora en el escenario de mi peor recuerdo. Intento volver a mi rutina, pero es imposible. El dinero está escondido en una caja de herramientas vieja, bajo un montón de redes rotas. No lo he tocado. Gastar un solo billete sería como aceptar mi parte en el crimen, como firmar mi confesión. Salgo a pescar, porque es lo único que sé hacer, pero ya no es lo mismo. Evito la zona de la bufadora como si estuviera maldita, como si sus aguas pudieran reclamarme. El placer de sentir el sol en la cara y el olor a sal se ha ido, reemplazado por una ansiedad constante que me oprime el pecho. Por las noches tengo pesadillas. Veo ese líquido oscuro y espeso, y mi mente intenta darle forma a lo que había dentro. De aquellas bolsas, imaginando horrores que me despiertan bañado en sudor frío. El miedo se ha vuelto mi sombra. Y lo peor es que ya no creo que sea solo mi imaginación. A veces, cuando estoy mar adentro, lejos de la costa, lo veo. Es una lancha pequeña, rápida y sin nombre. Una silueta oscura que se mantiene siempre en el horizonte. Nunca se acerca, nunca hace ninguna señal. Solo está ahí, observando. Al principio pensé que era una coincidencia, pero ha pasado demasiadas veces. Sé que son ellos. Me están vigilando, asegurándose de que mi silencio se mantenga tan profundo como el secreto que me obligaron a sacar del fondo del mar. Ya no soy Julián el pescador. Soy un cómplice silencioso, un testigo encadenado a un recuerdo podrido, con un guardián anónimo que me sigue en la distancia para recordarme que el mar ya no guarda mis secretos, ahora yo guardo los suyos. Mi nombre es Ricardo. Tengo 34 años y mi mundo es un universo de concreto y silencio. Soy guardia de seguridad en el turno de noche en una de las maquiladoras textiles de Tecate. Mientras la ciudad duerme, yo camino entre hileras de máquinas de coser silentes, como fantasmas de metal esperando el amanecer para volver a la vida. El olor a tela nueva, a aceite y a soledad es el único aire que respiro durante 8 horas. Mis pasos son el único sonido que rompe el silencio sepulcral de las bodegas, vacías. Es un trabajo solitario, aburrido para muchos, pero yo había encontrado una extraña paz en su monotonía, un control absoluto sobre mi pequeño reino nocturno. Era mi refugio contra un mundo exterior demasiado ruidoso. Esa paz se terminó cuando la gerencia decidió instalar un nuevo sistema de seguridad. Lo llamaban de vanguardia. Reemplazaron las viejas tarjetas de acceso por lectores biométricos en cada puerta. Ahora, la única llave era nuestra huella digital. Lo vendieron como un gran avance, una forma infalible de controlar quién entraba y salía. Para mí, al principio, solo fue una molestia más, un procedimiento frío que eliminaba el poco contacto humano que me quedaba. La máquina no te da los buenos días ni te pregunta cómo estás. Simplemente te lee, te juzga y te concede o niega el paso. No le di más importancia. Era solo otra pieza de tecnología impersonal en mi rutina. La primera grieta en mi realidad apareció una madrugada de jueves, mientras llenaba el informe de Molecientos. Cierre de turno. Revisando el registro del sistema biométrico, algo no cuadraba. 3 nombres de empleados del turno de día aparecían con hora de salida a las 2:17 de la madrugada.
Era imposible. Llevaba toda la noche solo haciendo mis rondas. Nadie había entrado o salido. Lo comprobé con mi propia bitácora manuscrita, donde anoto cualquier nimiedad. Nada. Pensé que era un simple fallo del sistema, un glitch, como dicen ahora. Aún así, sentí un escalofrío. Apunté los nombres y la hora en mi libreta. Algo dentro de mí me dijo que no lo dejara pasar. Una semana después volvió a suceder. Esta vez con 2 nombres distintos. Fui directamente al servidor para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la hora en cuestión. Pero el archivo no existía. En su lugar, solo había una pantalla de estática y un mensaje de datos corruptos. La inquietud se convirtió en una ansiedad fría. Esa misma noche, durante mi ronda por la bodega C, un área que llevaba sellada más de una semana, mi linterna iluminó algo en el centro del pasillo. Era un zapato de tacón alto de mujer color rojo. Estaba usado con un raspón en la punta, pero no era viejo. Estaba ahí, en medio de la nada, en un lugar donde nadie había estado. El fantasma digital ahora tenía un eco físico. El miedo comenzó a filtrarse por las grietas de mi soledad. Empecé a escuchar cosas, susurros casi inaudibles a través del sistema de intercomunicación que debía estar completamente en silencio durante mi turno. Eran fragmentos de voces, palabras sueltas que no lograba entender antes de que se cortaran. Reporté lo del zapato y los susurros a mi gerente, el señor Salas. Me escuchó con cara de fastidio, sin siquiera mirarme a los ojos. Me dijo que el intercomunicador tenía un falso contacto y que seguramente algún idiota del turno de día había lanzado el zapato por encima de la valla para hacerse el gracioso. «Dedícate a tus rondas, Ricardo, y deja de buscarle 3 pies al gato», fue todo lo que me dijo. Me sentí un estúpido, pero la sensación de que algo andaba mal no se iba. Los objetos siguieron apareciendo, cada uno más inquietante que el anterior. Una noche, cerca de los muelles de carga, encontré un oso de peluche pequeño y desgastado. Estaba tirado junto a un contenedor de basura, con uno de sus ojos de botón mirándome fijamente desde el suelo de cemento. Un juguete de niño, en una fábrica, en mitad de la noche. El lugar ya no se sentía vacío, se sentía profanado, como si estuviera caminando sobre las huellas de vidas interrumpidas. Comencé a llevar un registro secreto en una pequeña libreta. Anotaba cada anomalía, cada objeto, cada susurro. Empecé a tomar fotos con mi celular, a escondidas, creando mi propio archivo de lo imposible. Necesitaba pruebas, aunque no supiera para quién. Mi vida fuera de la fábrica se desmoronó. Apenas dormía. Durante el día, el sol brillante de Tecate me parecía agresivo, demasiado revelador. Y en la noche, cada sombra de la maquiladora parecía moverse cuando no la miraba directamente. Las cámaras de seguridad, mis supuestas herramientas de trabajo, se convirtieron en ojos que me observaban. Sentía su mirada fría en mi nuca. Comencé a cambiar mis rutas, a evitar ciertos pasillos, a moverme de forma errática. Era un intento inútil de ser impredecible, pero me sentía como una rata atrapada en un laberinto, consciente de que alguien o algo observaba cada uno de mis movimientos esperando. La noche que todo se rompió, estaba alimentado por 3 tazas de café malo y una paranoia que me devoraba. Decidí que necesitaba ver el panorama completo. Me senté en la oficina de seguridad y abrí el registro biométrico de toda la semana en el ordenador central. Cientos de nombres, entradas y salidas. Deslicé el cursor por la pantalla buscando un patrón, algo que le diera sentido al horror. Y entonces lo vi. Me quedé sin aliento. El sangre se me congeló en las venas. Estaba mi nombre, Ricardo Flores, y junto a él una hora de salida, 3:04 a.m. del martes. El martes había sido mi día libre. El martes yo había estado en mi casa intentando dormir. Yo no había puesto un pie en esta fábrica. El monitor zumbaba suavemente, pero en mi cabeza era un estruendo. La verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico. El sistema no estaba fallando. Estaba funcionando a la perfección, cumpliendo su verdadero propósito. No era un sistema de seguridad, era una herramienta de limpieza. Creaba registros falsos, coartadas digitales, para desapariciones. Los 3 empleados que salieron en la madrugada, la dueña del zapato rojo, el niño del oso de peluche, no salieron de la fábrica. Fueron borrados. Y el sistema, esa máquina infalible, había registrado su salida para que nadie hiciera preguntas. Y ahora había hecho una prueba conmigo. Había creado un registro de mi propia ausencia, un ensayo para mi futura desaparición. Estoy atrapado. No puedo renunciar. Si me voy, me convierto en un cabo suelto, alguien que sabe demasiado. ¿Ir a la policía? ¿Qué les digo? ¿Que vi mi nombre en una computadora? Ellos le preguntarían a la empresa y la empresa les mostraría los registros.
probando que soy un empleado inestable que falta a sus turnos y se inventa historias. Estoy encadenado a este lugar. Cada noche cuando entro, siento que estoy fichando para mi propia ejecución. Camino por los pasillos silenciosos, pero ya no me siento solo. Siento las presencias de los que fueron borrados antes que yo. Ya no soy un guardia que protege una fábrica. Soy un fantasma que espera su turno para ser eliminado del sistema, preguntándome qué noche mi huella digital, en lugar de abrirme una puerta, firmará mi propia acta de defunción. Me llamo Elena, tengo 22 años y mi trabajo consiste en borrar huellas. Limpio condominios de lujo en playas de Rosarito, esos edificios altos y blancos que miran al mar y le dan la espalda a la realidad de la ciudad. Mi vida es un contraste constante, el olor a cloro y a productos de limpieza caros mezclado con el aire salado del Pacífico, mis manos ásperas por el trabajo moviéndose sobre superficies de mármol y acero inoxidable. Soy invisible, una sombra que entra, limpia los rastros de las vacaciones de los norteamericanos ricos y se va. El viaje en el camión destartalado, la mochila con los uniformes, el sonido de las olas a lo lejos. Esa es la banda sonora de mis días, una rutina predecible y segura. Esa seguridad se hizo añicos un miércoles. Estaba terminando los últimos detalles en un penthouse con una vista espectacular. Al agacharme para revisar debajo de la cama principal, mis dedos tocaron algo. No era una botella de agua ni una revista. Era un teléfono desechable, un burner de aspecto barato que no encajaba en absoluto con el lujo que me rodeaba. La política de la empresa es estricta. Cualquier objeto perdido se entrega a la supervisora. Pero algo me detuvo. Una extraña mezcla de curiosidad y hastío. Era un objeto fuera de lugar. Un error en la perfecta y aburrida matriz de mi día. Sin pensarlo demasiado, lo deslicé en el bolsillo de mi delantal. No fue hasta que iba de regreso a casa, apretada en el asiento del camión, que me atreví a sacarlo. La batería estaba casi agotada. No tenía mensajes, ni registro de llamadas ni contactos, solo una galería. El corazón empezó a latirme más rápido. La abrí. Eran fotos y videos cortos. En ellos aparecían jóvenes, turistas, con la mirada perdida y asustada. Estaban desorientados dentro de habitaciones que yo reconocí al instante. El sofá beige del condominio 704, la lámpara de pie del 901, el balcón del penthouse que acababa de limpiar. No había violencia explícita, pero la atmósfera era de terror puro. El miedo en sus ojos, el desorden sutil en las habitaciones. Gritaba cautiverio. Un pánico helado me recorrió entera. Esto no era una broma pesada. Era la evidencia de algo oscuro, algo que sucedía en los mismos lugares que yo fregaba cada día. Mis huellas digitales estaban por todo el teléfono. Actué por puro instinto como un animal asustado. Mantuve presionado el botón de borrar hasta que la galería quedó vacía, y luego busqué la opción de formatear el teléfono por completo. Al bajarme del Post camión, corrí hacia la playa, hacia el muelle, y lancé el teléfono con todas mis fuerzas contra el mar. Lo vi hundirse en las olas oscuras del atardecer. Quería que el océano se lo tragara, y con él el recuerdo de lo que había visto. Al día siguiente, el miedo me seguía como una sombra. Tenía que volver al mismo edificio a limpiar otro departamento. Al entrar al lobby, vi al dueño del penthouse de ayer, el señor Thompson. Era un hombre de cabello plateado, siempre sonriente y amable. Estaba esperándome. «Elena, buen día», me saludó con su acento americano. «Una pregunta rápida, ¿por casualidad no encontraste algo ayer en el cuarto? Creo que a uno de mis huéspedes se le quedó un teléfono». Su tono era ligero, casi despreocupado, pero sus ojos azules por primera vez no sonreían. Estaban fijos en mí, fríos y penetrantes, buscando una reacción. El corazón me martilleaba las costillas con tanta fuerza que pensé que se daría cuenta. Tragué saliva y forcé la expresión más neutral que pude. «No, señor Thompson, no encontré nada. Todo estaba en orden. Si hubiera visto algo, se lo habría dado a mi supervisora, como siempre». La mentira pesaba como una piedra en mi boca. La sonrisa del señor Thompson se amplió un poco, pero fue una sonrisa vacía, filosa. «Claro, no hay problema. Solo quería asegurarme que tengas un buen día». El breve encuentro terminó, pero yo sabía con una certeza absoluta que él sabía que yo mentía, y sabía que yo sabía que él sabía. El juego había comenzado. A partir de ese día mi mundo se encogió. Empecé a ver al señor Thompson en todas partes, tomando un café en la entrada de otra torre de condominios donde yo trabajaba, paseando a su perro por el tramo exacto de la playa donde había tirado el teléfono.
Los guardias de seguridad de los edificios, que antes me saludaban con un buenos días, ahora solo me seguían con la mirada, en silencio, desde que entraba hasta que me iba. Esa invisibilidad que antes era parte de mi uniforme, que me permitía moverme sin ser notada, se había desvanecido. Ahora me sentía expuesta, como un insecto bajo una lupa, cada uno de mis movimientos analizado y registrado. La presión silenciosa se intensificó. Empezaron las llamadas. Números bloqueados que sonaban 2 veces en mi celular y luego se cortaban. Las pocas veces que me atreví a contestar, solo escuché estática, o peor aún, el sonido lejano de las olas rompiendo en la orilla. Una burla cruel y directa. La paranoia se convirtió en mi compañera. Constante. Cada turista gringo con una sonrisa amable me parecía un posible carcelero. Los condominios de lujo dejaron de ser lugares de trabajo. Se transformaron en escenas de un crimen en curso, laberintos de mármol y cristal donde yo era la única testigo. Una testigo que nunca debió haber mirado debajo de esa cama. El punto de quiebre llegó una noche de viernes. Me había quedado hasta tarde para terminar un departamento especialmente sucio. Era la última empleada en el edificio. Y el silencio en los pasillos era pesado, antinatural. Cuando saqué la última bolsa de basura al corredor de servicio, mi corazón se detuvo. Encima del contenedor, colocado de forma deliberada para que fuera imposible no verlo, había otro teléfono desechable. Era idéntico al primero. Me quedé paralizada, el aire se me escapó de los pulmones. No era una coincidencia, era un mensaje, una advertencia de que sabían lo que había hecho y una demostración de que podían llegar a mí cuando quisieran. Sentí una presencia al final del pasillo, una sombra en el rabillo del ojo. No me atreví a mirar. Dejé todo y corrí. Ahora vivo atrapada. ¿Ir a la policía? ¿Para contarles qué? ¿Una historia sobre un teléfono que encontré y destruí? Pensarían que estoy loca o peor, que soy cómplice. No tengo pruebas, solo un miedo que me carcome por dentro. Sigo limpiando esos condominios porque necesito el dinero para vivir, pero cada día es una tortura. Cada puerta que abro es una posible trampa. Reviso debajo de cada cama y detrás de cada cortina, no buscando polvo sino cámaras, teléfonos, señales de la próxima chica. Vivo con la certeza de que ellos saben que yo sé y que se divierten con mi miedo. Temo el día en que una nueva limpiadora, una chica invisible como yo lo era, encuentre otro teléfono desechable y la cara asustada y desorientada que vea en la pantalla sea la mía. Me llamo Miguel y mi oficina es una pecera de metal y llantas que rechina. Soy chofer de un Calafia, esos autobuses caóticos que son las venas de Tijuana. Mi ruta es la del centro a la Sánchez Taboada, un viaje a través del corazón ruidoso y la piel herida de esta ciudad. He visto de todo desde mi asiento. Pleitos, asaltos, amores que empiezan y terminan entre una parada y la siguiente. El flujo constante de gente, el ruido del tráfico, el olor a diésel y a comida callejera, ya nada me sorprendía. Me había vuelto cínico, inmune al drama diario. Creía que esta ciudad ya no tenía formas de asustarme. Qué equivocado estaba. Todo empezó con la anciana. Apareció un lunes. Era delgada, con la piel pegada a los huesos y una mirada perdida en algún punto más allá de la realidad. Se subió en una parada del Boulevard Agua Caliente, me pagó con las monedas exactas y sin decir una palabra se sentó en el mismo asiento de siempre. Tercera fila, lado derecho. Su viaje era invariablemente el mismo. Se bajaba en la parada del Panteón Municipal número 1. Al principio no le di importancia. En Tijuana cada quien carga con sus propias rarezas y sus propios lutos. Era solo una viejita más visitando a sus muertos. Una rutina triste, pero una rutina al fin. La primera vez que encontré la foto pensé que se le había caído. Al terminar mi turno, mientras barría el pasillo, la vi. Una pequeña fotografía tamaño infantil, como las que piden en las escuelas, pegada con un trocito de cinta, adhesiva a la ventana junto a su asiento. Era de una niña de coletas, sonriendo sin un diente. La despegué y la tiré a la basura sin pensarlo. Pero al día siguiente, después de que la anciana hiciera su viaje habitual, encontré otra foto en el mismo lugar. Esta vez era un niño con el ceño fruncido. Y al otro día, otra y otra. Una galería silenciosa de niños anónimos se convirtió en el epílogo de cada uno de mis días. Después de una semana, la extraña costumbre de la mujer ya me tenía harto. Era macabro. Cuando se bajó en el panteón, fui directamente a su asiento para arrancar la foto del día. Una niña con unos grandes ojos tristes. Justo cuando mis dedos iban a tocar el papel, un hombre mayor sentado al otro lado del pasillo me sujetó la muñeca. Su mano era sorprendentemente fuerte. «No la toques, chofer», me susurró.
y sus ojos estaban llenos de un pánico genuino que me heló la sangre. Son ofrendas, son para que no se los lleven. Soltó mi brazo y se bajó corriendo en la siguiente, parada, dejándome solo en el autobús con sus palabras resonando en el aire viciado. Las palabras del viejo se quedaron pegadas en mi mente. Para que no se los lleven. ¿Quiénes? ¿Llevarlos a dónde? La frase era un eco que rebotaba en mi cabeza durante toda la ruta. Dejé la foto en la ventana. Y la del día siguiente también. Poco a poco, una fila de rostros infantiles se formó en el cristal. Caras sonrientes, serias, asustadas. Una colección de vidas interrumpidas o en peligro. Los demás pasajeros las notaban claro. Veía cómo desviaban la mirada, cómo se aseguraban de no sentarse en esa fila. Un pacto de silencio, una negación colectiva se apoderó de mi autobús. Las fotos estaban ahí, a la vista de todos, pero todos preferían fingir que el cristal seguía transparente. La rutina macabra continuó por un par de semanas más. La anciana subía, pagaba, se sentaba y al bajarse dejaba su ofrenda silenciosa. Yo ya ni siquiera intentaba entenderlo, solo quería terminar mi turno. Pero una tarde todo cambió. Ella hizo su ritual de siempre y yo por costumbre miré la nueva foto por el retrovisor. El aire se me fue de los pulmones. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo entero a pesar del calor de Tijuana. Conocí a ese niño, era Mateo, el hijo de Armando, un compañero que conduce la misma ruta en el turno de la mañana. Llevaba semanas desesperado, repartiendo volantes, pegando la cara de su hijo en cada poste. El niño se había desvanecido, simplemente desapareció de un parque. En ese instante la imagen de la frágil anciana se hizo añicos en mi mente. Fue reemplazada por la de un monstruo. La conexión fue instantánea y aterradora. Ella no estaba de luto, no estaba recordando a niños perdidos, los estaba marcando. Las ofrendas no eran para los muertos, eran para los que iban a morir o a desaparecer. Las palabras del viejo regresaron con una claridad brutal. El autobús ya no era mi lugar de trabajo. Se había convertido en un vehículo cómplice, un carruaje que transportaba a la parca y señalaba a sus próximas víctimas. Cada viaje al panteón era la entrega de una nueva sentencia. A partir de ese día, conducir se volvió una tortura. No podía quitar las fotos. Me daba pánico tocarlas, como si estuvieran malditas, como si el mal que representaban se me pudiera pegar a los dedos. Sentía las miradas de los niños de las fotografías clavadas en mi nuca mientras manejaba por el tráfico. Cada niño que subía al autobús con su mamá me llenaba de un terror indescriptible. Quería gritarles que se bajaran, que corrieran, que no dejaran que la anciana los viera. ¿Pero cómo? ¿Qué les iba a decir? ¿Que una viejita secuestra niños usando fotografías en mi autobús? Me encerrarían por loco. Estaba completamente solo, atrapado en un horror que solo yo podía ver. Hoy la anciana volvió a subir. El sol pegaba fuerte sobre el asfalto, pero dentro de mí todo era un invierno helado. La vi por el retrovisor, una figura frágil y oscura que se movía por el pasillo hacia su asiento de siempre. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El sudor me corría por la espalda. La vi hurgar en su viejo bolso de mano y sacar la siguiente fotografía. Por un segundo que duró una eternidad, mi corazón se detuvo. Mi mente proyectó en ese pequeño rectángulo de papel la cara de mi propio hijo, Daniel. El terror fue tan real, tan físico, que sentí náuseas. Ella pegó la foto en la ventana. Desde mi ángulo no podía ver la cara. Y esa incertidumbre era casi peor que la peor de las certezas. Así es mi vida ahora, un viaje diario al infierno. No renuncié. ¿Cómo podría explicar por qué? Cada mañana antes de salir de casa, abrazo a mi hijo tan fuerte que a veces se queja. Intento memorizar cada detalle de su cara, de su sonrisa. Y cada vez que las puertas de mi calafia se abren y veo a la anciana subir, siento cómo se me congela el alma. Conduzco por las calles de Tijuana sintiéndome un barquero del Aqueronte, un cómplice silencioso de un mal que no entiendo. Transporto las ofrendas y con cada kilómetro rezo. Rezo para que el rostro que aparecerá hoy en la ventana sea el de un desconocido. Rezo para que la parca hoy no se detenga en mi puerta. A mis 50 años, como ingeniero agrónomo, creía haberlo visto todo. Pero el Valle de Mexicali es otro mundo. Un desierto que lucha por ser jardín bajo un sol que castiga sin piedad. Fui contratado por una corporación europea para supervisar su nuevo proyecto experimental. Un rancho de invernaderos de alta tecnología diseñados para crear cultivos resistentes a la sequía. El lugar era impresionante y desolador a la vez. Una serie de burbujas de cristal y acero en medio de la nada. Un oasis artificial en un mar de arena y polvo. Mi trabajo era bien pagado y prestigioso, la culminación de mi carrera.
Pero desde el primer día sentí el aislamiento, un silencio pesado que el viento del desierto no lograba llevarse. La oferta había sido demasiado buena para rechazarla, la oportunidad de asegurar mi jubilación con un último gran proyecto. Sin embargo, las condiciones eran extrañas. Todo el rancho estaba rodeado por una valla electrificada y vigilado por guardias armados que parecían más mercenarios que personal de seguridad. Y había una regla inquebrantable. El invernadero número 7, el más grande de todos, era territorio prohibido. Mi jefe, un holandés llamado Van der Meer, un hombre de pocas palabras y ojos fríos, me lo dejó claro el primer día. Ahí dentro está nuestro material genético patentado, Francisco. Una inversión de miles de millones. Nadie entra sin mi autorización expresa. Es causa de despido inmediato. Acepté las reglas sin cuestionar. A mi edad, uno aprende a no hacer preguntas innecesarias cuando el cheque es generoso. Me concentré en mi trabajo en los otros 6 invernaderos, supervisando los sistemas de riego por goteo, la composición del suelo y el crecimiento de las plantas. Pero el invernadero 7 se convirtió en una obsesión silenciosa. Se alzaba al final del complejo, una estructura inmensa y muda, con los cristales opacos para que nadie pudiera ver su interior. Podía escuchar el zumbido constante de su sistema de climatización, pero su secreto estaba perfectamente guardado. La seguridad me parecía excesiva. ¿Qué clase de planta podía ser tan valiosa como para necesitar tanta protección? La respuesta llegó con la tormenta. Una noche el cielo se tiñó de ocre y el viento desató su furia, un monstruo de arena que azotó el valle. La energía eléctrica de todo el rancho se cortó. Las luces de emergencia parpadearon y se encendieron, pero el generador de respaldo del invernadero 7 no arrancó. Mi teléfono sonó. Era Van der Meer, su voz tensa por primera vez. Francisco, el generador del 7 no responde. Necesito que vayas y lo actives manualmente. Ahora. El pánico en su voz era evidente. Su preciado material genético estaba en riesgo. Me dio un código de acceso y por primera vez la autorización para entrar en el santuario prohibido. La pesada puerta del invernadero 7 se deslizó hacia un lado con un siseo hidráulico. El aire que salió no era el que esperaba. No olía a tierra húmeda ni a la fragancia verde de las plantas. Era un olor tibio, ligeramente dulzón, un olor humano. Las luces de emergencia teñían el interior de un rojo fantasmal, proyectando sombras alargadas y grotescas. Y el espacio, inmenso como un hangar, no estaba lleno de hileras de cultivos experimentales. Estaba lleno de cientos de camas improvisadas, hechas con palés de madera y mantas raídas, dispuestas en filas apretadas y ordenadas que se perdían en la penumbra. Parecía un cuartel o un campo de refugiados clandestino. Avancé por los pasillos silenciosos, mis botas resonando con un eco antinatural en la quietud. El lugar estaba vacío de gente, pero lleno de sus rastros, ropa desgastada de hombre, de mujer y de niño apilada junto a las camas. Vi un zapatito de niña, solitario y cubierto de polvo. Sobre un catre, un oso de peluche al que le faltaba un ojo parecía mirarme, y pegado a uno de los postes de metal que sostenían la estructura, un dibujo infantil hecho con crayones. Mostraba una familia de figuras de palo, sonriendo bajo un sol amarillo. Era el fantasma de una comunidad, la evidencia de que decenas de familias habían vivido y dormido aquí hasta que se fueron, o los fueron. Con la mente a 1000 por hora, encontré la caja de fusibles y el panel del generador. El problema era un simple interruptor sobrecargado. Lo reactivé, mis manos moviéndose por instinto mientras mi cabeza intentaba procesar el horror de lo que estaba viendo. ¿Dónde estaba toda esta gente? No había señales de lucha, pero el Iyomotese, silencio absoluto, era más aterrador que cualquier grito. Con un zumbido, el generador arrancó y las potentes luces blancas del invernadero se encendieron de golpe, iluminando la impactante escala del asentamiento vacío. Había tropezado con un secreto mucho más oscuro que unas simples semillas patentadas. Salí del invernadero parpadeando para acostumbrarme a la oscuridad de la noche, ahora que la tormenta amainaba. Van der Meer y el jefe de seguridad me estaban esperando justo afuera. Sus rostros eran 2 máscaras impasibles en la penumbra. No hubo un gracias, ni una pregunta sobre el generador. No había alivio en sus miradas. Van der Meer simplemente me miró fijamente y dijo con una voz plana y sin emoción: «Sabemos que estuviste dentro». No fue una acusación ni una pregunta. Fue una declaración de hechos, la confirmación de que había cruzado una línea y que ya no había vuelta atrás. Mi corazón se hundió hasta el estómago. A la mañana siguiente me convocaron a la oficina principal. Caminé por el sendero de grava sintiendo cada paso como si me acercara al patíbulo. Estaba preparado para lo peor, que me despidieran, que me amenazaran,
que me hicieran desaparecer como a los habitantes fantasma del Invernador 7. Entré y Van der Meer me indicó que me sentara. Sin ningún preámbulo, deslizó una nueva versión de mi contrato sobre el escritorio. Por sus molestias de anoche y su compromiso con la empresa, su salario se duplicará, con efecto inmediato, dijo con su calma gélida. Luego, añadió mientras guardaba unos papeles, y por motivos de seguridad, la empresa custodiará su pasaporte mientras trabaje aquí. Es el protocolo para el personal esencial. No era una petición, era una orden envuelta en cortesía corporativa. En ese momento lo entendí todo. Ya no era un empleado, era un prisionero. Un prisionero muy bien pagado, pero prisionero al fin y al cabo. Mi jaula de oro ahora solo era una jaula. Sabía demasiado. La horrible metáfora del lugar se reveló ante mí. Esto era una granja, sí, pero no cultivaban plantas. Cultivaban personas, familias enteras, hacinadas en ese invernadero esperando un destino desconocido. Eran un cultivo humano que una vez listo, era cosechado y trasladado. Ahora yo era parte del secreto, un carcelero con título de ingeniero agrónomo. Tengo el doble de sueldo, pero he perdido mi pasaporte y mi libertad. Y cada día, mientras superviso el crecimiento de tomates y lechugas, me persigue el recuerdo del cultivo silencioso que una vez habitó el Invernadero 7. Mi nombre es Lorena y hasta hace poco tenía el trabajo de mis sueños. A mis 31 años era la sommelier principal de una de las vinícolas más prestigiosas y exclusivas del Valle de Guadalupe. Mi vida era un poema sensorial. El aroma a roble francés y a uva fermentando, la luz dorada del sol de ensenada bañando los viñedos, la elegancia de una copa de cristal frío entre mis dedos. Amaba mi trabajo, la ciencia y el arte detrás de cada botella, la historia que podía contar con cada descorche. Mesme había ganado un lugar en un mundo sofisticado y exigente, y me sentía orgullosa, como si por fin hubiera llegado a la cima de mi propia montaña. La vinícola es una joya boutique, un lugar de peregrinaje para millonarios, políticos y artistas que buscan discreción y los mejores vinos que el dinero puede comprar. Mi labor iba más allá de servir vino. Yo creaba experiencias, maridajes inolvidables, catas privadas que eran una sinfonía de sabores y aromas. El dueño, un europeo enigmático y siempre distante, me daba total libertad. Confiaba en mi profesionalismo y en mi habilidad para encantar a nuestros clientes. Yo era la cara amable y culta de la bodega, la guardiana de sus tesoros líquidos, y esa responsabilidad me llenaba de un profundo sentido de pertenencia. Todo cambió el día que recibí a un grupo de empresarios. No eran los típicos turistas ruidosos ni los conocedores apasionados. Eran 4 hombres de traje, serios, que hablaban en voz baja y parecían más interesados en sus negocios que en los vinos que yo les presentaba con tanto esmero. Había una tensión en su mesa, una gravedad que chocaba con la atmósfera relajada y hedonista del valle. Sentí por primera vez que yo no era la anfitriona, sino parte del decorado de una reunión mucho más importante y oscura de lo que podía imaginar. Al final de la cata, el hombre que parecía ser el líder del grupo me llamó aparte. Me felicitó por mi conocimiento con una cortesía fría y luego se inclinó un poco. «Señorita», dijo, «nos gustaría probar algo que no está en la carta, una cosecha especial del dueño». Me dijo un nombre que yo jamás había escuchado. Acto seguido sacó de su bolsillo una llave pesada y ornamentada y me la entregó. «Está en la cava subterránea privada. El señor Dubois dijo que usted sabría qué hacer». El corazón me dio un vuelco. Era una prueba, un honor, pero el peso de la llave en mi mano se sentía extrañamente amenazante. Bajé las escaleras de piedra hacia la cava privada, una parte de entonces la vinícola que nunca antes había visto. El aire se volvió frío y olía a tierra húmeda y a vino viejo, un aroma mucho más denso y antiguo que el de la cava principal. El lugar era impresionante, hileras e hileras de botellas cubiertas de polvo y telarañas, tesoros líquidos esperando décadas para ser abiertos. Busqué con la mirada el nombre que el hombre me había dicho, pero no estaba en ninguna etiqueta. Mientras recorría los pasillos, mis ojos se fijaron en algo que no encajaba. Al fondo de la cava había una puerta de acero moderna con una cerradura compleja que contrastaba brutalmente con la piedra rústica. Una curiosidad malsana, un impulso que sabía que debía reprimir, se apoderó de mí. Miré la llave que tenía en la mano. No parecía la llave de un simple estante de vinos. Era robusta, precisa, como la de una caja fuerte. El corazón me latía con fuerza. Con la mano temblorosa me acerqué a la puerta de acero e introduje la llave en la cerradura. Encajó a la perfección. Giré las llave y un mecanismo de cerrojo se abrió con un sonido sordo y pesado. Dudé un instante sabiendo que estaba cruzando una línea de la que no podría volver.
Empujé la puerta y entré en la habitación secreta. El interior me dejó sin aliento, pero no de la forma que esperaba. No había vino. La habitación era una bóveda funcional y fría. Las paredes estaban cubiertas de estantes metálicos que sostenían docenas de cajas de seguridad idénticas, cada una con una pequeña etiqueta numérica. En una mesa, de acero en el centro, había pilas de pasaportes de diferentes nacionalidades: mexicanos, estadounidenses, canadienses, europeos. Junto a ellos, varios discos duros externos estaban etiquetados con nombres de personas y fechas que abarcaban la última década. La verdad me golpeó como una bofetada. La vinícola era una fachada, un sofisticado centro de lavado de dinero y, peor aún, una fábrica de nuevas identidades. El pánico me invadió, pero lo contuve con toda la fuerza de mi voluntad. Salí de la bóveda, cerrando la puerta de acero con un cuidado exquisito, asegurándome de que el cerrojo hiciera su sonido característico. Luego cerré la puerta principal de la cava. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la llave. Para no volver con las manos vacías y levantar sospechas, tomé la primera botella cara que vi en los estantes exteriores, una que conocía bien. Respiré hondo varias veces, compuse mi rostro en una máscara de profesionalismo y subí las escaleras, preparada para la mejor actuación de mi vida. Regresé a la terraza. El sol seguía brillando y los otros clientes reían, ajenos a la bóveda que se escondía bajo sus pies. Me acerqué a la mesa de los empresarios con la botella en la mano y una sonrisa ensayada. No logré encontrar la cosecha que mencionó, señor. Parece que se agotó. Pero me tomé la libertad de traer esta, una de nuestras mejores reservas. Creo que será de su agrado. El hombre que me dio la llave ni siquiera miró la etiqueta de la botella que le ofrecía. Sus ojos estaban fijos en los míos. Y entonces sonrió. Fue una sonrisa lenta, calculadora y absolutamente aterradora. Una sonrisa que lo decía todo sin pronunciar una palabra. Sé que miraste. Quería que miraras. Bienvenida al círculo. No me había enviado a buscar vino. Me había enviado a una entrevista de trabajo que no sabía que estaba teniendo. Mi sueño se convirtió en mi prisión. Sigo trabajando en la vinícola. Sigo siendo la sommelier sonriente y profesional que guía a los clientes a través de un mundo de sabores y aromas. Pero ahora soy una cómplice. Mi conocimiento, que antes era mi mayor orgullo, es ahora el motivo por el que soy útil y, por lo tanto, la razón por la que no puedo irme. Cada copa de vino que sirvo tiene un regusto a miedo. Cada descorche me suena a un disparo en la distancia. Me he convertido en una pieza valiosa de su operación, la fachada perfecta y elegante para sus crímenes. Pero sé que las piezas valiosas, sobre todo las que saben demasiado, también son las más fáciles de desechar. Y los secretos que guarda esa bóveda valen mucho más que mi vida. Mi nombre es David, tengo 25 años y mi casa es La Sierra. Nací y crecí en La Rumorosa, ese pequeño pueblo de Tecate que vive abrazado a una de las carreteras más famosas y peligrosas de México. Mi trabajo, si se le puede llamar así, es ser guía. Llevo a los turistas a caminar por las veredas que serpentean entre las formaciones rocosas. Les muestro las vistas que te quitan el aliento y les cuento las leyendas que esconde cada curva. Conozco este lugar como la palma de mi mano. Cada sendero, cada cueva, cada punto donde el viento sopla más fuerte. Es una vida sencilla, casi solitaria, y me gusta. Vendo pedacitos de la majestuosidad de mi tierra a cambio de lo suficiente para vivir sin preocupaciones. El hombre que me contrató ese fin de semana era diferente. No era el típico turista con ropa deportiva y una sonrisa ansiosa. Vestía ropa de ciudad, zapatos caros y tenía una mirada seria, analítica. Me pagó en efectivo por adelantado una cantidad generosa por un tour fotográfico, privado de varias horas. Quería ir a una zona específica, un tramo poco visitado de la carretera vieja, conocido por sus curvas cerradas y sus barrancos imponentes. No me pareció tan raro. Los fotógrafos a menudo buscan los ángulos más dramáticos y desolados. Acepté sin pensarlo, viendo solo la promesa de un día de trabajo bien pagado. A medida que avanzábamos, empecé a sentirme incómodo. El tipo no le tomaba fotos al paisaje, ignoraba las vistas panorámicas, las rocas con formas caprichosas, el vuelo de los halcones. Su cámara, un equipo profesional y carísimo, apuntaba a cosas mundanas, insignificantes. Una foto a un poste de luz concreto, con el transformador bien encuadrado. Otra a una tapa de alcantarilla en el acotamiento. Se detuvo durante varios minutos en un tramo específico de la valla de contención, fotografiando cada poste, como si los estuviera contando. Sus imágenes no buscaban la belleza, sino la información. Estaba documentando, no admirando. La extrañeza se convirtió en
Una alarma silenciosa en mi cabeza cuando empezó con las preguntas. ¿Con qué frecuencia patrulla la Policía Federal por este tramo? Me preguntó de la nada. ¿Hay puntos ciegos? Lugares donde la señal del celular se muere por completo. Su tono era casual, pero las preguntas eran increíblemente específicas. ¿Hay alguna otra bajada de la sierra desde aquí? ¿Algún camino de tierra que no aparezca en los mapas? Me sentí como si estuviera en un interrogatorio. Puse de pretexto que el clima estaba cambiando y que era mejor regresar. Sentí un alivio inmenso cuando lo dejé en su coche y lo vi desaparecer por la carretera. Pasó una semana. El sol de Tecate siguió saliendo, el viento de la sierra siguió soplando y yo casi había olvidado al turista raro y sus fotografías extrañas. Lo atribuía a las excentricidades de la gente de ciudad. Pero el martes por la noche, mientras cenaba viendo el noticiero local, una noticia me heló la comida en el plato. Un asalto a un camión de valores. Las imágenes mostraban la curva exacta de la Rumorosa a la que había llevado a aquel hombre. El reporte hablaba de un golpe ejecutado con una precisión casi militar. Mencionaron específicamente cómo los asaltantes habían aprovechado un conocido punto ciego en las comunicaciones para anular las alarmas y el GPS del camión antes de atacar. La sangre se me fue a los pies. El poste de luz, la alcantarilla, la valla de contención, las preguntas sobre las patrullas y la cobertura celular. Cada pieza encajó en mi cabeza con una claridad espantosa. No era un fotógrafo, era un halcón, un vigía. Estaba planeando el golpe, estudiando cada detalle del terreno, cada vulnerabilidad. Y yo, David, el que ama y presume de conocer cada rincón de esta sierra, había sido su guía. Le di un tour privado por la escena de su futuro crimen. La náusea me subió por la garganta. Fui su cómplice sin saberlo. El miedo es una bestia que te paraliza. ¿Y si alguien me vio con él? ¿Y si su rostro quedó grabado en Pontstine? ¿Alguna cámara de la caseta de cobro? Cada coche que pasaba por mi calle me hacía saltar. Repasaba la conversación una y otra vez en mi cabeza, maldiciendo mi propia ingenuidad. La Rumorosa, mi hogar, mi refugio. De repente se sentía como un lugar hostil. La carretera que tantas veces había recorrido con orgullo ahora me parecía una cicatriz, el recordatorio de mi estúpida participación en un crimen violento. Era un testigo que no podía hablar, atrapado por el pánico. Intenté desaparecer. Dejé de contestar el teléfono si no conocía el número. Les dije a los pocos que preguntaron que me sentía mal, que no haría tours por un tiempo. Me encerré en mi pequeña casa corriendo las cortinas, esperando. Esperaba que el recuerdo se desvaneciera, que el ladrón estuviera a cientos de kilómetros de distancia, que yo fuera una pieza tan insignificante en su plan que ya ni se acordara de mí. Quería convencerme a mí mismo de que todo había terminado, de que mi involuntaria ayuda había sido un evento de una sola vez y que podía volver a mi vida anónima. La esperanza es lo primero que se pierde en esta clase de infiernos. Una noche, mi viejo celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número que no tenía registrado. Se me secó la boca al leerlo. Eran solo 5 palabras, pero se sintieron como una sentencia de muerte. Buen trabajo con el tour. Muy útil. Era él, el falso turista. Sabía que era él. No había olvidado mi nombre ni mi número. Mi participación no había pasado desapercibida. Mientras miraba la pantalla, paralizado, llegó un segundo mensaje. Pronto necesitaremos otro guía. Te avisamos. No hagas planes. El tono era casual, casi amistoso, y eso lo hacía 1000 veces más aterrador que cualquier amenaza directa. Estoy atrapado. Mi mayor virtud, mi amor y conocimiento profundo por esta tierra se ha convertido en mi condena. Se ha vuelto una herramienta para el crimen. Negarme no es una opción. Esos mensajes lo dejaron muy claro. Saben quién soy, saben dónde vivo, y lo más importante, saben para qué les sirvo. Ya no soy David, el guía que muestra con orgullo la belleza de la Rumorosa. Ahora soy su guía. Una pieza en su tablero, esperando con pavor la siguiente llamada, el siguiente tour. Obligado a usar los senderos y los secretos de la montaña que amo para ayudarles a planear su próxima fechoría, sabiendo que un solo no, un solo error, podría convertirme en otro de los secretos que esta sierra se traga para siempre. Mi nombre es Isabel, tengo 26 años, y hasta hace unos meses mi mayor preocupación era pagar la renta. Trabajaba en una de esas farmacias que son un mar de luces de neón en la Avenida Revolución de Tijuana. Mi día a día era un caos controlado. Vender medicamentos para la resaca a turistas, traducirle a los gringos qué pastilla servía para el dolor de cabeza y sonreír aunque por dentro estuviera agotada. Era un trabajo honesto, en la primera línea de la frontera más transitada del mundo,
Un lugar donde todo está a la venta y todo se puede conseguir, si sabes a quién preguntarle. Yo no sabía y prefería no hacerlo. Esa ignorancia voluntaria terminó el día que mi jefe, don Raúl, un hombre que siempre me había tratado con una amabilidad paternal, me llamó a la trastienda. Me habló de una oportunidad de ganar en una semana lo que normalmente ganaba en un mes, en efectivo. Se trataba de gestionar pedidos especiales para clientes recurrentes de Estados Unidos. Son solo recetas, mija, dijo, pero para tratamientos largos. Tú solo empacas lo que piden y se lo das a un mensajero. Es todo. La forma en que evitó mi mirada y la palabra controlados me dijo todo lo que necesitaba saber. Dudé, pero la cantidad que escribió en un papel me hizo tragar mis dudas. Acepté. El sistema era de una simpleza aterradora. Recibía un mensaje de WhatsApp a un teléfono prepagado que me dio Raúl. El mensaje era una foto de una receta de Estados Unidos, casi siempre para analgésicos potentes como la oxicodona. Iba a la bodega, contaba los frascos, los metía en una caja de cartón sin ninguna marca y la sellaba con cinta. Horas después llegaba un mensajero, un tipo flaco y silencioso que nunca decía una palabra. Intercambiábamos la caja por un sobre grueso lleno de billetes. El proceso era limpio, rápido y anónimo. El dinero extra era una bendición que me permitía por primera vez respirar, pero el aire que respiraba se sentía cada vez más pesado. La primera punzada de verdadero miedo la sentí un martes por la tarde. Un turista entró, un estadounidense de aspecto atlético y pelo corto. No era el típico turista borracho o enfermo. Se movía con una seguridad que no encajaba. Me pidió un antiácido y mientras yo lo buscaba, preguntó casualmente: ¿venden mucha oxicodona aquí? Un amigo me recomendó este lugar. Su tono era ligero, pero sus ojos eran agudos, observadores. Le dije que solo con receta médica y me pagó. Más tarde lo vi desde la puerta. Estaba parado al otro lado de la avenida, hablando por teléfono, mirando directamente hacia la farmacia. No parecía un turista, parecía un policía. La cara de ese hombre se quedó grabada en mi mente. Intenté autoconvencerme de que era paranoia, que el estrés y la culpa me estaban haciendo ver fantasmas. Pero la facilidad con la que se movía el dinero y las medicinas de repente me pareció una imprudencia suicida. Empecé a mirar a cada turista con sospecha. La caótica y vibrante avenida Revolución, que siempre había sido mi ecosistema natural, se transformó en un escenario. Sentía que en cualquier momento se encenderían los focos sobre mí, que alguien entre la multitud gritaría mi nombre y señalaría mi crimen. Mi lugar de trabajo se había convertido en el lugar más inseguro del mundo. Junté el valor para hablar con don Raúl. Le conté del americano curioso, de su mirada, de mi mal presentimiento. Él se rió, una risa que no llegó a sus ojos. Me puso una mano en el hombro. «Tranquila, mija, no te sugestiones», me dijo con esa falsa familiaridad. «Los gringos son paranoicos por naturaleza. Tú solo sigue haciendo tu trabajo como hasta ahora y no pasará nada. No te preocupes». Su tranquilidad era un insulto. Comprendí que para él yo era solo una empleada, un engranaje reemplazable. Mi miedo no le importaba, solo le importaba que el mecanismo siguiera funcionando. Estaba sola en esto. El miedo se convirtió en pánico un par de días después. El mismo hombre, el supuesto policía, pasó por la acera de enfrente. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaba otro hombre de aspecto similar y no intentaron disimular. Ambos se detuvieron un momento y miraron directamente hacia el interior de la farmacia, sus ojos encontrando los míos a través del cristal. Fue un acto deliberado, una forma de decirme: «Te estamos viendo». Esa tarde tenía que preparar una entrega para las 6. Mis manos temblaban tanto que casi no pude sellar la caja de cartón. Cada sonido de la puerta de la farmacia me hacía dar un brinco. Las 6 de la tarde llegaron y se fueron. El mensajero, que siempre era puntual como un reloj suizo, no apareció. 6:15, 6:30, nada. El silencio en la trastienda era absoluto, roto solo por el zumbido del pequeño refrigerador y los latidos de mi propio corazón. Un sudor frío me recorrió la espalda. Algo estaba mal, muy mal. La red, esa maquinaria perfecta y silenciosa, se había atascado. Me quedé sentada mirando la caja sin marcar sobre la mesa. Ya no parecía un simple paquete, parecía una bomba de tiempo, y yo estaba sentada justo a su lado esperando que explotara. Mi teléfono vibró sobre la mesa, sobresaltándome. No era el número de siempre, era un mensaje de WhatsApp de don Raúl. Se me heló la sangre al leerlo. El mensaje era corto, directo y sin ninguna de la falsa amabilidad de siempre. «El mensajero no va a ir. Tómate unas vacaciones largas, Isabel. Empieza esta noche. Deja tu teléfono en el mostrador y vete a casa». No era una sugerencia, era una orden de desaparición.
Comprendí en mi síntesis ese instante. La red había caído o estaba a punto de caer. Y yo, la chica del mostrador, la cara visible, era el eslabón más débil. Me estaban cortando, abandonándome a mi suerte. Yo era el cabo suelto, el rostro que el policía podía identificar, la que entregaba las cajas. Dejé el teléfono prepagado sobre el mostrador junto a la caja registradora como me ordenó. Salí de la farmacia y la luz de neón de la Avenida Revolución me cegó por un momento. Caminé, mezclándome con la multitud de turistas y locales, pero no fui a casa. No podía. Sabía que si lo hacía estarían esperándome. Abandoné mi departamento, mi ropa, mi vida entera. Ahora soy una fugitiva en mi propia ciudad. Sé que los dos lados me estarán buscando. Los de mi jefe, para silenciarme para siempre, y los federales para usarme como carnada y subir en su cadena de mando. Me he convertido en un fantasma que corre por el caos de Tijuana, mirando sobre el hombro, buscando en cada rostro una amenaza familiar.